Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro en las redes para compartir mesa y hablar bajo el título Educar para erradicar el edadismo. Esta es la puesta de largo de la Comisión de Envejecimiento Activo y Aprendizaje a lo largo de la vida, que surge desde el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, y en el que participamos activamente 11 de los 17 colegios profesionales de todo el territorio. Por ello, creo que nadie mejor que nuestra presidenta, Lourdes Menacho Vega, para daros la bienvenida y deciros unas palabras. Buenas tardes, Lourdes, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Pues nada, encantada de estar en este primer webinar que organiza, como bien has dicho, Flor, la Comisión de Envejecimiento Activo y Aprendizaje a lo largo de la vida, porque como bien sabéis, todas las personas que os habéis inscrito y las ponentes y los ponentes que estáis en esta mesa, que desde este consejo creemos en la educación a lo largo de la vida y no solo la educación en la etapa escolar, como se concibe la educación como solo la etapa escolar o la etapa en la que se adquieren ciertas competencias y no otras que son más sociales y que son tan necesarias a lo largo de la vida. Pues estamos muy contentas y queríamos agradecer el trabajo de la comisión y también la colaboración que hace la Federación Española de Municipios y Provincias en la difusión de este encuentro, y simplemente deciros que es el primero de muchos en este nuevo modelo de virtualidad, pero que también tiene ventajas, ¿no? Que es que nos va a acercar mucho más sin tener que viajar demasiado y sin tener que dedicar tanto tiempo personal y sobre todo gastar tanta energía en tema de transportes y demás. Entonces, aunque las educadoras y los educadores sociales somos más de la presencialidad y de la relación, sí que también creemos que es una oportunidad, ¿vale? Así que nada, yo con esto doy paso a la ponencia y simplemente agradeceros la presencia. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, pues al hilo de las palabras de nuestra presidenta, yo quería hacer una breve introducción para explicaros a todas... Un texto plenament per escala, perquè, com deia la Carme... disculpar, esta comisión está convencida de que la educación social es esencial y ahora más que nunca. La educación es esencial pues porque las personas aprendemos a lo largo de toda la vida. Construimos nuestros proyectos personales y colectivos a través de la educación y es ella la que nos posiciona para convivir entre generaciones desde la diversidad. Hoy, como decía Lourdes, es un día importante para la profesión de la educación social, en el ámbito del envejecimiento activo, el aprendizaje a lo largo de la vida y la intergeneracionalidad, porque renovamos de alguna manera el compromiso de la acción para el intercambio de conocimiento y experiencias, y en ese sentido queremos manifestar también nuestro compromiso con la Agenda ODS de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está impulsado por las Naciones Unidas. Somos una profesión que viene trabajando con las personas mayores desde hace más de 30 años, desarrollando programas de educación permanente y de participación comunitaria intergeneracional en los barrios, en las ciudades y en los pueblos, y fomentando el asociacionismo de las personas mayores para promocionar la autonomía y prevenir la dependencia. Esta iniciativa, a la que habéis pues dado una respuesta masiva con un número muy importante de personas inscritas, varios cientos, con antelación, y que también podréis seguir quienes no podéis estar conectadas en estos momentos a través de YouTube, en el canal del Consejo General, concita a personas no solamente de diferentes profesiones, ¿no?, sino de diferentes rincones de la península, y también, bueno, quiero saludar a las compañeras y compañeros de Baleares y de Canarias, y también del otro lado del Atlántico, porque con ellos también compartimos pues pensamiento y visión. Y aquí mando entonces un saludo a los compañeros y compañeras de México, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Colombia, de Brasil. Bueno, este es un poco este escenario multicolor en el que encontramos esta mesa de diálogo. Y para empezar, porque no queremos perder demasiado tiempo y queremos escucharos hablar a las personas invitadas, quiero, bueno, primero presentarme porque soy quien va a ser de alguna manera de dinamizadora de esta mesa.
Soy Flor González Muñiz, soy educadora social y en este momento presidenta del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales del Principado de Asturias. Y esta tarde es para todas nosotras una satisfacción enorme compartir mesa con las personas que nos acompañan, que son profesionales con una dilatada experiencia de trabajo y también de ciudadanía comprometida, a las que queremos agradecer enormemente que hayan aceptado nuestra invitación a este encuentro en las redes. Me gustaría hacer una breve introducción de cada uno de ellos, porque aunque tienen una extensa y dilatada carrera, bueno, sí que algunas de vosotros pues quizá no los conozcáis a los tres y contar algo de ellas y de ellos. En primer lugar, tenemos a Lourdes Bermejo García, de quien podemos decir que bueno, Lourdes es licenciada en Ciencias de la Educación, doctora en Ciencias de la Educación, también es diplomada en Gerontología Social, experta en Intervención Social Integral y educadora social, compañera también colegiada del Colegio de Canarias. Es vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, miembro con tanto desde la SEG, pero ya desde hace muchos años, desde el año 93. Vicepresidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Cantabria y representante de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en el Grupo Estatal de Demencias, representante también de la SEG en el Grupo de Ciudades Amigables del INSERSO y miembro del Consejo Científico de UNATE, de la Universidad Permanente de Cantabria, a la que le doy las buenas tardes y la bienvenida. En segundo lugar está Elena del Barrio Truchado, que es licenciada en Sociología y máster en Gerontología Social. Desde 2008 trabaja en Fundación Matía, desarrollando proyectos relacionados con el envejecimiento activo, las condiciones de vida, los usos de tiempo de las personas mayores y trabajando en proyectos Age Friendly Cities and Communities. Fue también investigadora principal en el diagnóstico de Donostia, San Sebastián Ciudad Amigable con las personas mayores en el 2009 y de los estudios de condiciones de vida de las personas mayores de Euskadi en varios periodos. También coordina el proyecto de Euskadi Amigable desde el año 2012 y ha sido vocal de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y coordinadora del grupo de trabajo de imagen y envejecimiento pues hasta octubre pasado, muy reciente. Y por último, tenemos como último miembro, que no como último, como primero, según el orden de intervención, que es nuestro amigo Carlos Martínez Uzcariz, que es licenciado en Filología Hispánica y que su trayectoria profesional pues, ha estado prácticamente dedicada toda su vida al tercer sector, en el que ha trabajado durante 30 años y dirigido ONGs de los ámbitos de la educación no formal, de cooperación, de consumo y en la actualidad de personas mayores. Carlos ha participado en la puesta en marcha y desarrollo de numerosos programas de atención social, de educación, sensibilización y difusión ligados a los diferentes sectores asociativos en los que ha desempeñado su dedicación profesional y ha colaborado con diferentes plataformas de trabajo en red vinculadas a diferentes ámbitos del tercer sector, habiendo participado, entre otras, en la creación de la Coordinadora Estatal de Organizaciones de Comercio Justo o en la creación del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. Y desde 2007 trabaja en la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, en la que ha desempeñado tareas de gestión y desarrollo de proyectos sociales, de formación y diseño de estrategias. Y desde noviembre del año 2016 es director de esta entidad. Bueno, como veis, no me he quedado corta en lo de dilatada porque hemos tenido que condensar y reducir bastante este recorrido. Pero sin duda con ellos vamos a caminar sobre esta mesa para hablar sobre cómo educar para erradicar el edadismo. Así que si os parece, vamos a empezar porque yo he visto en la recogida de personas que están inscritas que la heterogeneidad es absolutamente de una riqueza muy importante y para ello, bueno,
creo que es importante empezar por algo muy sencillo. Y me gustaría darle el paso a Elena para hacerle una pregunta, yo creo que básica, que es, bueno, edadismo. Vamos a hablar de edadismo y es una palabra que no está recogida ni siquiera en la RAE, la Real Academia Española de la Lengua. Por lo tanto, Elena, cuéntanos un poco qué es el edadismo, cuál es su origen y cómo se produce. Muchas gracias, Flor. Lo primero, muchas gracias por la invitación y por tener la oportunidad de estar aquí con vosotros y vosotras esta tarde. La verdad es que me encanta ver todas las personas que están conectadas de diferentes lugares del mundo, esto de las tecnologías, cómo nos hace conectarnos. Y empezando con el tema, bueno, pues como decías, ¿no? La RAE no recoge esta palabra, ¿no? Y efectivamente el edadismo, todavía no existe una definición única de lo que es edadismo, ¿no? Pero suele entenderse como ese conjunto de estereotipos, de prejuicios y de actitudes discriminatorias por razón de edad. Aunque generalmente se ha estudiado en el ámbito de la gerontología como la discriminación que afecta a las personas mayores, el edadismo es algo que afecta a lo largo de la vida y que afecta a los diferentes grupos de edad, ¿vale? El primero que utilizó y acuñó el término fue el gerontólogo Robert Baxter en el 69, ¿no? Y como todos ya conocemos este término, pero es cierto que el edadismo pues viene de antes, ¿no? O sea, se habla de que el edadismo siempre ha estado presente porque viene asociado a temas como el miedo a la muerte, ¿no? Pues la cultura que tenemos de manera muy instaurada, ¿no? De esto de del mito de la eterna juventud, queremos ser siempre jóvenes, ¿no? Por lo que se interioriza desde que somos pequeños, que vamos aprendiendo a lo largo de, pues vamos creciendo, pues que el ser mayor o hacerse mayor es algo negativo, ¿no? ¿Y cómo se produce? Pues, a ver, la edad es una de las primeras características justo al sexo, la raza y demás, en las que nos fijamos, ¿no? Es algo que de manera, pues eso, ¿no? Cuando ves a una persona, pues más o menos la ubicas en una franja de edad, ¿no? Los estereotipos, esas percepciones exageradas, ¿no? Y simplistas de la realidad, que nos hacen ver en una persona que ubicamos en una edad determinada, pues hacen que nuestra forma de pensar, por ejemplo, pues hace que de alguna manera pensemos en que una persona mayor pueda ser frágil, por ejemplo, ¿no? Los estereotipos que normalmente se asocian a la edad, esas formas de pensar están pues, a la fragilidad, la dependencia, la soledad. Hay estereotipos negativos y positivos. Algunos de los positivos es por ejemplo, de que los mayores son todos sabios, ¿no? Ese también es un estereotipo asociado a la edad. ¿Y cómo afecta? Pues afecta, como hemos dicho, a los prejuicios, a esas reacciones emocionales que podemos tener sobre esos estereotipos que hemos interiorizado, que suponen una situación de jerarquía entre las personas, de alguna manera. Entonces podemos tener sentimientos de pena, de aversión, de simpatía, también el paternalismo, ¿no? Y de alguna manera, en consecuencia, puede afectar a la forma de actuar, ¿no? A nuestras acciones, y es esta discriminación, ¿no? Que se puede realizar hacia las personas. En temas de discriminación, uno que yo creo que está ahí muy en auge y en el candelero, o que ha estado a lo largo de toda esta crisis sanitaria, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el acceso sanitario de las personas que vivían en residencias, ¿no? Pues creo que eso todavía se está investigando, qué ha pasado ahí, ¿no? Pero ¿puede ser la causa esa discriminación del edadismo? ¿No? Pues yo creo que es una de las cosas que hay que darle una vuelta, ¿no? Yo creo que principalmente en ese sentido nosotros, por ejemplo, hicimos una encuesta y nos salía que el 50% de las personas, hicimos una encuesta en plena pandemia, ¿vale? Y nos salía que el 50% de las personas pensaban que las personas mayores, por ejemplo, debían tener más restricciones que otros grupos de edad. Y un 20% pensaba que era mejor que las personas que fallecían por causa del COVID fuesen mayores, ¿no? Esas son algunas de las cosas
las que podemos ver ejemplos, ¿no?, de cómo calan estas actitudes edadistas, Flor. Disculpar. Bueno, yo tenía esta pregunta pensada para Lourdes para más adelante, pero acabas de poner ahí un poco un acento que me parece muy interesante y la voy a rescatar y no la voy a dejar para más adelante. Lourdes, confinamiento y qué peso ha tenido en el edadismo. Quienes te hemos seguido y escuchado durante todos estos meses, ¿qué ha pasado? ¿Qué transición y qué camino hemos recorrido en este último año? Danos tu visión, por favor. Bueno, pues yo tengo una visión muy crítica y muy negativa de lo que ha pasado, obviamente, y quien me conocéis personalmente o por las redes, ¿no?, que también es otra forma de mostrarse y de exponerse, pues lo habéis visto, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente el edadismo que nosotros tenemos como sociedad, que es una carga, es una herencia que hemos recibido por nuestro proceso de socialización, como comentaba Elena, que además, a medida que nuestra sociedad se hace más longeva y las personas vivimos más años en el tramo de ser mayores, todavía es más injusta y hay una distancia mayor entre la realidad de lo que significa ser una persona mayor y el estereotipo que tienen el resto de los ciudadanos con otros grupos de edad. Es decir, que en ese sentido cada vez es más injusto y más inadecuado todos los estereotipos asociados al edadismo de las personas mayores. Pues esto, que era una mochila que ya llevábamos, pues la pandemia ha hecho que esa mochila se agrandara muchísimo por multitud de factores, desde mi punto de vista, desde los mensajes que se han lanzado los responsables políticos, con algunos mensajes clarísimos, como solo se mueren los más mayores. A mí el solo ese siempre me pareció brutal y de hecho así ha sido, vamos, que de hecho los datos oficiales dicen cerca de 30.000 personas en residencias, los datos no oficiales apuntan más bien a cerca de 60.000. Esta es la realidad. Y, sin embargo, no se han hecho investigaciones desde mi punto de vista y doy la opinión como Lourdes Bermejo, no a nivel institucional. Yo creo que las investigaciones pertinentes para identificar cómo es posible que esto haya podido pasar y donde no ha pasado, que han hecho bien, y donde ha pasado mucho y muchísimo, ¿por qué ha pasado, no? Porque son miles y miles y miles de personas, ¿no? Pero claro, si le poníamos el adjetivo solo, era una relativización tan sencilla, de minusvaloración tan brutal, ¿no? De no solamente las personas mayores no valen, sino que son una rémora para que otras personas pudieran tener atención. Pues bueno, pues así se elige, se prioriza y efectivamente las más mayores son las que se demuestra socialmente que no son valiosas, no han resultado valiosas en la toma de decisiones. En los lenguajes, tanto desde los responsables políticos, de diferentes colores, de muchos colores. Yo ahí no me caso con nadie porque desgraciadamente ha habido ejemplos terroríficos en muchísimas partes del espectro político desde mi punto de vista. Y luego después, bueno, pues los medios de comunicación que han replicado hasta la saciedad esto, pues porque les interesaba, porque ganaba audiencia, porque para qué vamos a ser críticos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos entrado ahí a cañón, a un despropósito comunicativo, ético, que como decíamos siempre, ¿no?, que no se trata solo de una crisis sanitaria, sino de una crisis ética. Y una fractura social que yo creo que se ha generado en relación al valor de las personas en relación a la edad en nuestra sociedad, ¿no? Que esto lo hayamos visto cuando estudiaba antropología del envejecimiento, siempre decíamos que las sociedades, cuando eran nómadas y no tenían recursos suficientes y tenían que dejar a alguien de la tribu atrás, alguien que no era productivo, alguien que iba a consumir los recursos que necesitaban los miembros más jóvenes de la comunidad para la supervivencia, pues siempre se hacían ritos religiosos o adecuados a la cultura para ir dejando a los más mayores que no eran productivos y podían ser una carga, ¿no? Y esto pues lo hemos visto en la balada del Narayama, pues los esquimales, o sea, tenemos ahí un montón de referencias antropológicas datadas y luego pasadas a la literatura, al cine, ¿no? Y esto es cierto, es decir, que allá en la antigüedad nos quería sonar que en las sociedades muy primitivas donde la supervivencia está comprometida, pues se justificaba que unos sujetos tuvieran derechos y dignidad sobre otros.
Pero lo increíble es que en el siglo XXI, en el año 20, hemos dado un salto antropológico desde mi punto de vista, antropológico-ético, donde hemos hecho exactamente lo mismo que podían hacer los nómadas o que podía hacerse en el medievo. Y encima, con nuestros sistemas de comunicación, nuestras redes sociales, nuestras millones de televisiones, que encima hemos potenciado pagando con nuestros propios impuestos y con nuestro propio dinero. Es decir, yo he colaborado con mis impuestos a que eso se produjera, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que tenemos mucho, mucho que recuperar para volver a estar donde estábamos y luego seguir avanzando porque ya estábamos muy retrasados. Yo coincido en ese análisis y ese diagnóstico, pero a mí me gustaría aquí unir un poco esa relación que habéis hecho, Elena, y ahora tú, con la percepción que nos puede llegar desde la imagen que nos traslade Carlos, ¿no? Ese impacto, cómo desde los colectivos de personas mayores se ha recibido, cómo se ha percibido ese impacto del edadismo que ya estábamos sufriendo, porque esto ya es una historia con un recorrido ya largo, pero este periodo de multiplicación, porque al final ha sido un poco el efecto tsunami, es decir, el edadismo estaba en el año 20, pero la transición, y como dice quizá Lourdes, ¿no? Ha habido como un salto antropológico hacia los orígenes, ¿no? Hemos cargado la mochila del edadismo y aquí a las personas mayores probablemente en la balanza nos han pesado menos unas vidas que otras, ¿no? Totalmente de acuerdo. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta charla que creo que es tan necesaria, este compartir ideas. Yo que estamos en contacto continuamente con nuestras asociaciones y las personas mayores que las componen, ya estamos claramente viendo que ha habido un antes y un después. Es decir, la pandemia ha señalado un punto de inflexión que ahora mismo creemos que va a costar superar, va a costar tiempo. Igual que comentaba Elena, que han hecho también estudios durante la pandemia, nosotros elaboramos también como organización un barómetro de los que solemos hacer periódicamente, preguntando a las personas mayores si se habían sentido discriminadas. La sorpresa fue que el 70% de las personas mayores entrevistadas declararon haberse sentido discriminadas en esta pandemia. Y así como el 64% decían que no habían recibido maltrato por parte de los servicios sanitarios, idéntico porcentaje, el 64%, opinaban que habían recibido ese maltrato por parte de políticos y administraciones públicas. Entonces, esa sensación de abandono, de correr a tu suerte, de que te sientes abandonado por la sociedad, te sientes abocado a una muerte en soledad, sin ni siquiera poder despedirte de tus seres queridos, ha sido algo tremendo, ha sido algo horrible también, como comentaba Lourdes, ¿no? Yo no sé si realmente nuestra sociedad hemos digerido y hemos rumiado esto que ha pasado. Es que el problema es que no son solamente números. El problema es que detrás de cada número hay una persona, esa persona tiene su historia, esa persona tiene sus querencias, esa persona tiene sus seres queridos alrededor y a esa persona se le han negado derechos, porque estamos hablando de una vulneración muy grave de derechos muy, muy básicos y elementales. Y recuperando lo que me comentaba Lourdes de esa vuelta al pasado, también es cierto que ahora mismo en la actualidad, y no hace tantos años, da la casualidad que las tribus y culturas más primitivas valoran mucho más a las personas mayores de lo que hacemos las sociedades industrializadas. De hecho, el logotipo de nuestra organización desde que nació es un árbol africano que se llama el baobab, que os sonará porque es el árbol de la película El Rey León, desde la que el mono rompía y hacía las videncias, ese árbol tan frondoso y tan grande. Las tribus Masái en Kenia y en Tanzania, donde suele haber ese tipo de baobab, que no es el de Madagascar, que le llaman el árbol butano, ¿no? Sino que es el más frondoso, se reunían en torno a ese árbol precisamente para la transmisión de la cultura oral.
y se juntaban toda la tribu, especialmente la gente joven, en los ritos de iniciación para escuchar el testimonio de las personas mayores, de los ancianos y ancianas de la tribu, que eran los que les transmitían los valores de la tierra, la armonía, los espíritus, aquello en lo que creían. Entonces, es cierto que se da esta contradicción tan grande en donde ese darwinismo social que hemos vivido, que nos retrotraía a épocas remotas en las que, como ha señalado Lourdes, pues se abandonaban a su suerte a las personas menos capaces para sobrevivir, pero porque estaban sometidas a un estrés y a una situación muy dura por el tema de la supervivencia, ¿no? Y sin embargo, por contra, también sabemos de muchas culturas, curiosamente les llamamos primitivas, porque no están tecnologizadas, porque no tienen los recursos económicos que tenemos en el mundo occidental, y sin embargo, en esas culturas se respeta y se escucha y se valora el testimonio de las personas mayores. Y si vamos al reino animal, también lo podemos ver. A mí el ejemplo más bonito y el que más me gusta es el de los elefantes y especialmente las elefantas, ¿no? Que son quienes guían a la manada, quienes tienen en su memoria las rutas de búsqueda del agua, la ruta de los pastos, y precisamente son estos elefantes los que cuando ellos se sienten que ya no pueden seguir el ritmo de la manada y que van a entorpecerlo, ellos mismos se retiran. Y se retiran además a espacios que durante miles de años han sido siempre los mismos, ¿no? Es una especie de conciencia colectiva y de entrega de tu propia vida para la supervivencia del colectivo. Pero en este caso no ha sido así. En este caso no ha habido voluntariedad. En este caso ha habido imposición. Y en este caso ha habido directrices, y lo hemos sabido y se han hecho muy claras, instrucciones a hospitales para que se priorizara a determinadas personas. Eso bastante duro es para las personas sanitarias, que lo tienen que padecer también y lo tienen que vivir así. Y sin embargo, bueno, pues se ha abandonado a la gente mayor. Y todo esto lo único que ha puesto en evidencia es, como tú bien dices, Flor, que existía ya un edadismo. Llevamos muchos años luchando, reivindicando, protestando contra los estereotipos hacia las personas mayores, contra esa frivolidad, esa banalización de la edad que se da, y eso al final conlleva este tipo de mensajes que hemos estado oyendo durante meses, algunas personas de manera sobrecogedora y otras personas también lo han vivido como de manera liberadora, es decir, como tú bien has dicho, esto solo afecta a las personas mayores, yo estoy fuera de todo riesgo, ¿no? Y de hecho fue el machacón este mensaje. Entonces yo creo que tenemos que repensar como sociedad qué hemos hecho con las personas mayores, cómo hemos permitido esa dejación de derechos, ese abandono, y yo creo que además también tiene que haber responsabilidades judiciales y tiene que haber responsabilidades políticas también, porque esto no se puede consentir en una sociedad democrática y supuestamente del bienestar como la nuestra. Bueno, no lo he dicho al principio, pero les he comentado a los tertulianos y a los compañeros de mesa que, aunque vamos a hablar de muchas cosas, todas alrededor de ellas del edadismo, que con toda la libertad compartáis la reflexión si a una pregunta de un compañero os apetece comentar algo. En ese sentido, yo no sé si de la reflexión que estaba haciendo Carlos, Elena hablábamos, no sé si era ayer o antes de ayer, ¿no? De que había algún estudio interesante sobre cómo había afectado individualmente a la esperanza de vida de las personas. Antes nos había dado algunos datos en ese sentido, ¿no? El hecho de que mejor que se murieran los mayores, esa es una reflexión de una dureza para una sociedad que se dice del bienestar y para una sociedad que se dice avanzada, ¿no? Sí, yo creo que lo que decían los compañeros y la pregunta, lo que estuvimos hablando ayer de cómo había impactado, ¿no? O de cómo impacta el edadismo, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de, por supuesto, cómo impacta en el bienestar, en la salud, pero a mí un estudio que realmente me impactó sobre este tema es uno que hablaba de cómo tener o detentar percepciones negativas sobre el envejecimiento
una propia persona, ¿no? Porque sabemos que el ecdadismo te puede influir, ¿no? De manera individual a cada una de las personas, y en ese sentido este estudio decía, ¿no? Que una persona que tenga actitudes edadistas o que tenga creencias edadistas sobre lo que es el envejecimiento, o sea, que tenga una actitud negativa sobre lo que es envejecer, puede tener hasta una esperanza de vida de 7 años menos que una persona que envejezca con una actitud positiva en torno al envejecimiento, ¿no? Yo creo que ese dato a mí desde luego se me quedó ahí grabado, ¿no? Porque yo creo que es importante saberlo, ¿no? Y por supuesto cómo impacta, ¿no? Porque a veces, algo que decía Carlos, ¿no? Responsabilidades y demás, pero a veces también cómo impacta en la salud, en la esperanza de vida, cómo impacta también en la economía, ¿no? Y de alguna manera así despertar a los estados para que hagan cosas en torno a esto. Yo creo que en ese sentido lo que decían los compañeros, ¿no? La crisis del COVID lo que nos ha sacado muchos los colores, eso estaba ahí, pero se ha puesto en evidencia en un momento de crisis en el que ha habido que pensar y que, por ejemplo, pues, limitar el acceso a los recursos a cierta población, y se ha tomado la edad como esa regla de 3, o eso parece, ¿no? Porque parece que está ahí sin saberse, ¿no? Pero en los triajes parecía que tener una determinada edad hacía que llegases o no a disponer, pues eso, de unos recursos sanitarios necesarios y demás. Y yo creo que es muy importante porque este mensaje que se ha venido repitiendo, que comentaba Lourdes también en los medios, ¿no? Las personas de 70 y más es población de riesgo. Ese mensaje que se ha venido repitiendo una y otra vez hace que muchas personas que nunca se hubiesen sentido con esa edad, que nunca se han sentido frágiles y muy probablemente ni siquiera se consideraban mayores, ¿no? Porque esto de considerarse mayor, como es algo negativo, parece que lo alejamos, ¿no? Parece, ayer Flor me comentabas, ¿no? Como tu madre con 90 años no se sentía para nada mayor y decía, cuando sea mayor, ¿no? Eso es así, ¿no? Pues esas personas que nunca se habían sentido así, con ese mensaje machacón de 70 años, población estigmatizada, población de riesgo, eres población de riesgo, eres población de riesgo, yo creo que ese mensaje ha calado en muchas personas y me gustaría ver esos estudios, ¿no? Que también pedíais, para ver cómo esto puede influenciar en la propia autopercepción de envejecer, de hacerse mayor y demás, ¿no? Y de repente nunca haberse sentido frágil y de repente decir, ah, soy frágil, ¿no? Esa profecía autocumplida que dicen algunos estudios en torno a esto, ¿no? Yo creo que eso es pues eso, muy, muy, muy interesante, ¿no? Y efectivamente pone por delante muchos retos en torno a este tema, ¿no? A colación de lo que estabais comentando, de que incluso en esos estudios se podía reducir hasta 7 años la supervivencia. No sé si era, no sé la fuente, no la recuerdo exactamente, pero sí recuerdo hace muy pocas semanas haber leído que la esperanza de vida se había reducido al menos en España en un año y algo. Es decir, la autopercepción de esa sensación de estar en el grupo de los frágiles ya ha calado. Es decir, ya no tenemos que esperar a nada de eso. Lourdes, tú este tipo de situaciones, por toda la experiencia que has vivido a lo largo de este año, realmente coincides en ese discurso de que, bueno, va a tener una trascendencia, porque yo escucho muchas veces en los medios de comunicación como que, bueno, luego hablaremos un poco de redes sociales y os preguntaré, ¿no? Alguien intenta como que esto sea un paréntesis, es decir, en marzo del año pasado ocurrió algo, lo vamos a resolver y vamos a volver al mismo sitio donde estábamos en marzo del 2020. ¿Realmente esa sensación tú la percibes así o esto nos va a pasar una factura a todos? A ver, yo creo que la factura está. Otra cosa es que otros se intenten engañar y disimular la factura, pero la factura está. Es decir, todas las personas que han fallecido y todos sus familiares y todos sus amigos ya tienen a alguien menos que a lo mejor no le tocaba, ¿no? No solo eso, es todas las secuelas que tienen todas las personas que han fallecido, de todas las edades, ¿eh? No me estoy refiriendo solo a las mayores, me estoy refiriendo a todas, ¿no?
las secuelas que están teniendo. Hoy en el telediario salía pues una cría de 16 años con unas secuelas tremendas que le impiden una vida normalizada y claro, se pone como algo extraordinario, pero la realidad es que hay muchas secuelas en muchas personas. Es decir, que curiosamente hemos bajado la esperanza de vida, pero hay muchas más personas en situación de dependencia en proporción a la edad de la población que tenemos, porque hay muchas personas que han quedado con secuelas o que van a quedar, o que seguirán quedando porque nos seguimos reinfectando, ¿no? Entonces, quiero decir que lo que ha sucedido y hay un antes y un después, ¿no? Ha habido muchísimo sufrimiento. Yo creo que también hay una idea que yo creo que en la sociedad a veces no se habla, es el concepto de sufrimiento, ¿no? O sea, las personas han sufrido mucho, las personas hemos sufrido mucho, ¿no? A muchos niveles, ¿no? Y han sufrido la gente en sus casas, en los centros, en las residencias, y han sufrido las personas jóvenes porque han estado 1 año y pico sin poder relacionarse con sus iguales, sin poder ligar, sin poder salir. Quiero decir que los niños, las niñas que de repente pues no han tenido una socialización como hubiera sido natural en su momento vital. Es decir, hay realmente un sufrimiento y que ha sido y que va a seguir siendo, porque todo lo que tenemos que contenernos es antinatura de lo que como ser humano necesitamos, socialización, relación y más en nuestra cultura y en nuestro entorno, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que el sufrimiento está, el esfuerzo está, el sacrificio, hay que seguir haciéndolo, pero efectivamente este mensaje de intentar como que no. Es más, yo recuerdo con dolor aquellos comentarios de saldremos más fuertes, ¿no? O sea, yo el concepto de más fuertes, vamos, yo no sé quién fue el diseñador de la idea, de la frase. Vamos, es alucinante, vamos. O sea, el concepto del más fuerte, bueno, iba a decir una barbaridad que no debo decir porque esto va a quedar grabado, ¿no? Bueno, más fuertes quizá, Lourdes, porque estamos en una sociedad donde son los fuertes los que priman. Yo creo que todo este discurso está ahí, por eso se acuñó esa frase, ¿no? No sé si... Bueno, yo no sé qué tenían en la cabeza cuando la pensaron, pero era claramente una mentira que se difunde para ver si cuela y nos animamos todos un poco más, ¿no? No sé. Pero bueno, yo sí que creo que a nivel estadístico hay una realidad que está más o menos, se está estudiando. Yo creo que es muy importante que en el grupo de personas más mayores y más frágiles los grados de fragilidad han aumentado muchísimo. Las secuelas en indicadores objetivos de salud, en vitamina D, en caídas, en escaras, las personas problemas de deambulación, pérdida de independencia funcional y de autonomía decisoria, más deterioro cognitivo, es decir, todos los parámetros de las capacidades físicas, cognitivas, volitivas, pues han pegado un bajón en muchísimas personas. En algunos casos se han podido recuperar, pero en otras no. Y esto es una realidad. Entonces yo creo que sí que hay que asumirlo, hay que asumir que esto es lo que nos ha sucedido y tendremos que ver cómo podemos paliar con situaciones, con experiencias, con iniciativas, con el lenguaje, con la actitud y con la realidad para paliar un daño y un sufrimiento que estamos en él. Y yo creo que hay que asumir que estamos en él, ¿no? Pues sí, yo creo que luego podemos hablar un poco del lenguaje, que también es muy importante. Yo aquí quería, bueno, ya que estamos haciendo un poco el relato en esta primera parte de la realidad y de contextualizar lo que ha ocurrido, Carlos, me gustaría escuchar un poco, ver la percepción de cómo ha influido también este periodo de pandemia en las situaciones en las que se ha excluido a las personas mayores, que son, bueno, pues como decíamos antes, en los datos duros y fríos de la estadística, quienes más han padecido, sobre todo porque desgraciadamente han fallecido muchos de ellos y de ellas. ¿Cómo se les ha excluido a las personas mayores tanto de la participación como de la toma de decisiones? Es decir, en esa actitud paternalista del Estado de decir, bueno... Pues sí, tienes razón, porque al final la pandemia realmente ha significado un paréntesis en el que todo lo que ya existía se ha exponenciado. Es decir, la participación de las personas mayores realmente existe muy poco en nuestro país. Se hacen muchas cosas para las personas mayores, se habla mucho de las personas mayores, pero se hacen muy pocas cosas con las personas mayores. Se les deja hablar muy poco. En los pocos sitios en los que se les deja hablar,
sus opiniones nunca son vinculantes. Ni, por supuesto, provocan cambios, ni nada por el estilo. Entonces, llega una pandemia como la que nos ha tocado vivir y esa situación preexistente se agudiza más. El problema que estamos detectando nosotros y nos lo transmite inevitablemente la gente. Ha habido un problema que para mí es el fundamental de las secuelas que queda con todo esto. Y lo estamos viendo, como decía Lourdes, como también ha señalado Elena, que personas que nunca se habían sentido mal a una edad determinada, ahora no solamente se sienten frágiles, se sienten incapaces y sobre todo existe mucho miedo. Y el miedo va a quedar, existe un temor muy grande. Y en esto han colaborado también, de alguna manera, las administraciones públicas. Las administraciones públicas decidieron en muchas comunidades autónomas, tanto de ámbito autonómico como local, cerrar los centros de mayores a cal y canto sin consultar para nada con las personas mayores. Pasada ya la primera y la segunda ola, pasadas las Navidades, cuando ya se empezó con las vacunaciones, todavía no han hecho ningún sondeo hacia las propias organizaciones, por ejemplo, de personas mayores, para qué es lo que pensáis, cómo podemos reabrir, cómo podemos empezar otra vez a que la gente mayor con garantías, por supuesto, sanitarias, pueda otra vez reemprender la actividad de contactarse unas personas con otras, más allá de una pantalla, porque eso es fundamental y necesario. Y lo es además mucho en las personas mayores, pero también en todas las personas. Pero además también se ven los niños, lo habéis señalado. Privar a los niños, como vimos en la primera época de confinamiento, de los espacios libres, de los parques, de meterlos y encerrarlos en 4 paredes, pues bueno, yo oí opiniones de expertos y expertas que decían que era un disparate ese tema, y mucho más sabiendo eso. Y la discriminación, y aquí rompo también una lanza a favor de la gente joven, porque también la estamos viendo, todos esos estereotipos, todas estas estigmatizaciones hacia la gente joven, y por una parte nos inflamos durante meses de ver personas mayores moribundas, y ahora nos estamos inflando en esta otra parte de ver gente joven, irresponsable, metida en fiestas, en borracheras, en viva la vida y no me importa nada, etc. Y entonces la mentalidad al final es la simplificación. O sea, las personas mayores se mueren y la gente joven es una total y absoluta irresponsable. Es otra mentira en la que nos meten otra vez. Y entonces al final, como todo, y lo estamos viendo, ya no me quiero meter en política, pero bueno, es un claro indicador que al final las consignas, los eslóganes, las frases cortas que generan y crean un pensamiento y un posicionamiento que no invitan a analizar, sino a tragarnos las cosas, pues ha sido así. Nunca, como en esta pandemia, hemos estado la gente en los países, en todos, más colgados de la televisión que hemos estado en este. Y nunca antes se había dado tantísima información, a veces tan contradictoria, a veces tan obsesiva, con esta serie de mensajes cortos, claros y totalmente demoledores, que al final han originado en la gente, primero, una pérdida de autoestima, porque pierdes esa autoestima, te consideras más frágil de lo que pensabas y psicológicamente te debilita, porque eso te resta fortaleza inmunitaria. Y sobre todo, nosotros tenemos ejemplos de compañeros y compañeras directivas que están sumidos en depresiones muy gordas ahora mismo y que han abandonado todo por depresiones, por el hecho de ver morir a amigos y amigas suyos, de los de su edad, y los han visto morir. Y ahora mismo están intentando asumir que esa gente no está. Porque ya no solamente pasa con los familiares. O peor, Carlos, no los han visto morir, porque desgraciadamente hemos pasado por un periodo en el que las personas se han volatilizado, es decir, todo el proceso de acompañamiento al final de la vida, tan importante para quien se va y tan importante para quien está aquí y se queda, ha desaparecido, porque bueno, había prioridades sanitarias para el control, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que es muy triste. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que estamos en una etapa, ahora mismo en UDP nos estamos planteando empezar a trabajar ya el post-COVID entre nuestra gente.
entre nuestras asociaciones, especialmente las asociaciones más pequeñas que viven en municipios más pequeños, empezar a vencer esa enfermedad que ahora es el temor, el miedo, la pérdida de la autoestima, la incapacidad para volver a salir y a encontrarte con los demás, a reenganchar con esas actividades que antes tanto te satisfacían. La soledad no deseada. Sí, claro, y la gente ahora mismo pues tiene miedo. Entonces, superar el miedo, dicen que el miedo es gratis, pero el miedo es demoledor también. Entonces hay que luchar contra ese temor y ese miedo, y yo creo que ahí importa muchísimo, y sobre todo de cara a vosotras y a vosotros, profesionales de la educación social, que nos tenéis que echar una mano, porque es importante trabajar en la educación en todos los ámbitos, no solamente en las personas mayores, en el grueso de la población que ni somos mayores ni somos niños, o que estamos ahí, pero que realmente estamos presenciando y viviendo todo esto. Yo creo que necesitamos concienciación social. Y en esa línea, bueno, has dicho tantas cosas que teníamos aquí apuntadas para hablar que se me acumularon, ¿no? Del cierre de los centros de personas mayores, que sí me gustaría saber un poco qué planteamientos hacéis y cómo reforzarlos. Del tema de la educación, que ahí vamos a exprimir a Lourdes porque es clave, yo creo que en todo lo que nos va a ocurrir. Voy a irme todavía un paso más atrás, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que el edadismo que es la tercera causa de discriminación después del racismo y del sexismo. ¿Creéis que hay conciencia de ello? Porque de las otras cosas se habla mucho, ¿no? Pero del edadismo yo no sé si tenemos... No hablo en los profesionales, hablo en la sociedad, ¿no? Del racismo todo el mundo sabe, del sexismo todo el mundo sabe, de edadismo... yo, bueno, aprovecho y le pregunto a Elena, por ejemplo, hablemos de microedadismos. Hablaba también Carlos, y yo creo que estábamos en esa línea de no solamente el edadismo es el de las personas mayores. Cuando comentábamos que desgraciadamente se abren todas, bueno, no sé si todos los días, pero muchos días las noticias diciendo lo bárbaros que son los jóvenes, que hacen fiestas y que no cumplen, es otro edadismo, es decir, los jóvenes son los malos, los viejos son los frágiles, es decir, ¿cómo abordamos todo esto, Elena? ¿Qué visión le darías? Yo, la verdad es que de todo lo que ha estado comentando Carlos, estaba yo aquí, sí, efectivamente. Esto último, ¿no?, que recoges, Flor, es algo que estuvimos hablando tú y yo también, porque es algo que a mí también me preocupa mucho, ¿no?, que es esta brecha que entre generaciones, que de alguna manera por causa de la crisis del COVID se está generando una brecha entre generaciones mucho mayor de la que ya había, ¿no? Y que ya había ahí, se estaban haciendo cosas para intentar ver cómo paliar eso, pero esto de la crisis que se ha puesto en la edad en el punto de mira, que en un primer momento de alguna manera las víctimas eran los mayores, entonces también eran los culpables porque eran los que se tenían que confinar y dejar a la gente que hiciese vida normal, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que decía Carlos, ¿no? Lo que vemos en las noticias todos los días, y que es otro edadismo, otro estereotipo contra una población por una determinada edad, que son los jóvenes, ¿no? Que es la etiqueta de irresponsables, ¿no? O sea, yo creo que ambas cosas han puesto en el punto de mira tanto a jóvenes como mayores, como víctimas y verdugos de lo que está pasando, y lo que está suponiendo este mensaje que confronta a una y a otra generación una y otra vez, es que esa brecha entre generaciones vaya a un aumento y que unos y otros se posicionen de alguna manera en contra, ¿no? Porque te están diciendo, estos jóvenes irresponsables no piensan en sus abuelos, ¿no? Y las personas mayores o sea, esto nos cala, ¿no? Y a los jóvenes también les caló en su momento. O sea, yo recuerdo también un artículo de difusión que leí que me dejó también con ojiplática, ¿no? En Estados Unidos se puso de moda un hashtag en Twitter, ¿no? Esto de las redes que hablábamos antes, se puso de moda un hashtag en Twitter que se llamaba Grandma Killer. Ese matabuelas, ¿vale? Entonces, eso se puso de moda porque una
bueno, una chica de estas que tienen muchos seguidores, yo soy bastante con el tema de redes y demás, pero bueno, una chica joven que tenía muchos seguidores, esto de culpabilizar de alguna manera a una generación u otra por la situación, ella decía, o sea, que aquí lo que se mueren son las personas mayores, pero se para el mundo. Pues ella decidió denominarse matabuelas, pero que ella quería seguir haciendo su vida normal. Yo soy una matabuela, pero yo quiero seguir haciendo mi vida normal, a mí no me cortéis la vida, ¿no? Entonces, por ese lado, ese discurso que se puede hacer, algunos autores hablaban de cómo se había exacerbado el lenguaje geronticida, ¿no? Y yo decía, madre mía, pero ¿de qué estamos hablando? Porque es verdad, ¿no? Había gente que se denominaba matabuelas, ahora estamos con esos jóvenes irresponsables que efectivamente, o sea, yo creo que esta brecha entre generaciones es algo que también va a necesitar, pues eso, mucho trabajo y muchos años para volver a juntar estas dos generaciones en vez de ponernos a trabajar, a reflexionar, a escuchar las voces de ambas. Como decía Carlos, es que no se nos escucha, es que no se nos deja ese espacio. Estamos hablando de los mayores, estamos hablando de los jóvenes, pero no hablamos con ellos o no les dejamos que ellos hablen, que tienen su propia voz, ¿no? Y yo ahí siempre, ¿no? Yo creo que la búsqueda de la reflexión conjunta es un problema conjunto que tenemos toda la sociedad. No pongamos a unos frente a otros, vamos a buscar soluciones, ¿no? En conjunto, pero no en ese sentido. Entonces yo creo que eso es un tema que para mí creo que es uno de los temas a los que hay que abordar y que sin lugar a dudas encima es una de las respuestas en torno una de las respuestas de abordaje al edadismo, ¿no? Esa relación entre generaciones. ¿Cómo acabar con el edadismo? Teniendo relaciones jóvenes, mayores y demás, o sea, yo hablo siempre de la naturalización de esas relaciones, ¿no? Siendo conscientes de cuando hablas de una persona mayor, estás hablando de la persona mayor a la que conoces y con la que te relacionas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que una de las soluciones, además de la educación y demás, y políticas y tal, es esa relación entre generaciones, ¿cómo estamos haciendo que lo que estamos haciendo es generar más distancia, ¿no? Entonces, es una cosa que yo creo que va a ser un reto importante, además de todos los que nos está poniendo enfrente esta. Al hilo de lo que comentas, Elena, bueno, yo creo que aquí Lourdes nos va a poner un poco de luz. La educación al final es la palabra estrella en muchos foros profesionales donde hablamos de envejecimiento, de edadismo, de las realidades y de las problemáticas, pero al final siempre la mirada se dirige a la escuela, ¿no? Como si la responsabilidad cayera exclusivamente en el sistema educativo. Y cuando, digamos, ya acabas la universidad o tu formación académica, pues ya la dimensión de la educación no formal pues no existiera, la educación social, la educación comunitaria. ¿Qué papel tiene, Lourdes, la educación? ¿Por qué la sociedad cuando piensa en educación mira el sistema educativo? Y cuando digo el sistema educativo digo el formal. Sí, porque lo llevamos haciendo toda la vida y porque a pesar de que llevamos décadas desde la educación social, desde la pedagogía social, desde la animación sociocultural, desde diferentes ámbitos profesionales, queriendo generar espacios de enseñanza y aprendizaje plurales, diversos, escenarios de aprendizaje natural, que son los que se producen cuando no hay una relación de poder académica o academicista que tiene que terminar en un título y que además por ley es obligatoria, donde ya esto ya define bastante la situación de poder de los sistemas educativos, ¿no? Que son, pues eso, conducentes a un título y además en una estructura de obligatoriedad, ¿no? Y de poder. Bueno, pues todos los otros escenarios de aprendizaje que deberíamos estar desarrollando como sociedades diversas y plurales. A mí me llama la atención que cuando la pedagogía social se desarrolla ya por la Alemania del siglo, qué sé yo, quiero decir, cuando empieza realmente una sociedad a industrializarse, a tener una sociedad diversa, se dan cuenta que hay grupos de personas
que hay lo que después se vinieron a llamar, que no me gusta nada decirlo, como colectivos desfavorecidos, y de alguna forma había que desarrollar oportunidades de desarrollo, de participación de esas personas y a su vez favorecer que otros grupos de esa misma sociedad no mirara tan negativamente a esos grupos sociales, ¿no? De alguna forma es como la idea de que una sociedad cuanto más diversa es, más requiere procesos de aprendizaje y de convivencia y de interrelación para la aceptación entre los individuos, entre los ciudadanos. Es decir, una sociedad que es homogénea es mucho más fácil que asuma bueno, pues los diferentes procesos, cursos de vida, porque digamos que las respuestas están más metidas en lo esperable. Pero una sociedad más plural, más diversa en todo, situación económica, culturas, creencias, procedencias, razas, edades, contextos, esa pluralidad que es la sociedad que tenemos ahora, habría requerido desde hace tiempo, desde que en España se empezó a hacer una sociedad más diversa, que tampoco hace tanto, porque algunos nos acordamos mucho cuando éramos mucho más homogéneos, por lo menos oficialmente, ¿de acuerdo? Porque las discrepancias estaban muy tapadas, ¿no? Pero es verdad que una sociedad necesita construir esa tolerancia, esa convivencia, esos valores de convivencia en la diversidad, el respeto y el valor de la diversidad. Pero eso hay que educarlo porque los seres humanos de natural lo que nos surge es que cuando vemos uno diferente a nosotros nos sale el por si acaso me pongo en modo ataque, ¿no? Porque ese es el origen biológico que tenemos los seres humanos, que venimos de que cuando vemos a alguien diferente lo vemos como una amenaza. Y esa es nuestra configuración mental que a base de cultura y a base de educación deberíamos ir siendo capaces de ir compensando la carga biológica que supone que venimos de ahí, de la preocupación y de la sospecha del diferente, ¿no? Si ese diferente encima se va a llevar lo que creemos que son nuestros recursos, nuestros dineros, nuestro futuro, nuestro empleo, pues entonces es un diferente mucho más peligroso, ¿no? Y de hecho esa brecha hacia las personas mayores que, como dicen algunos el otro día, hablando con unos amigos de mis hijos, ¿no? Que decían, claro, es que como la gente no se jubila, hay más paro juvenil. Y tú dices, muy bien, o sea, estupenda esta simplificación que ya teníamos de antes, que además sabemos que es falsa con todos los estudios que se han hecho, pero ese mensaje está ahí y a los jóvenes se les transmite o ellos lo atribuyen, de alguna forma. El diferente, si además pone en peligro mi futuro, nos han dicho que si estudiábamos íbamos a tener trabajo y esto es falso. Y la culpa la tienen los que además no se jubilan, ¿no? Entonces, claro, ya estás poniendo, es decir, nuestra sociedad es tan compleja que requiere programas y esfuerzos denodados para favorecer esa convivencia, esos valores de ciudadanía diversa. Y esto no se construye de forma involuntaria, se construye con esfuerzo, con metodología, con proyectos diversos en territorios, con personas que se adapten a proyectos adecuados en cada lugar, ¿no? Pero no va a suceder de una forma espontánea y natural, a no ser que se esté forzando y favoreciendo, ¿no? Entonces a mí me parece que ya teníamos ese déficit porque nos creíamos que esto de la diversidad y de la pluralidad y de la longevidad no requería inversión en educación, cuando es precisamente al tipo de sociedad al que vamos, que es la sociedad de derechos y sociedad diversa, requiere más inversión en educación social que nunca. Y sin embargo no la tenemos muy centrada en la productividad y el resto son pues pequeños coletazos porque no acabamos de creernos que necesitamos procesos de reflexión y de aprendizaje y de construcción colectiva para hacer esta sociedad diversa, ¿no? Más ahora, ¿no? Yo creo, ahí te preguntaría, porque ahora hay una ley de educación muy reciente y luego, bueno, se contempla la educación permanente, el aprendizaje a lo largo de la vida, pero las educadoras sociales nos tememos mucho que eso se quede en el papel, porque al final la estructura se va a comer, el monstruo se va a comer al pequeño ratoncito, ¿no? Es que yo creo que el problema es que gran parte de la educación y del aprendizaje a lo largo de la vida que se fomenta está pensando en la empleabilidad, no está pensando en la convivencia de ciudadanía.
no está pensando en que las personas podamos apoyarnos entre nosotros, que generemos barrios amigables, que seamos más amigables en las comunidades de vecinos, que seamos más solidarios, o sea, no, estamos hablando de la empleabilidad, bueno, pues que es una realidad no social y que claro que tenemos que invertir en procesos de aprendizaje cara a la empleabilidad, pues es que es imprescindible, ¿no? Sobre todo para las personas que realmente se van a descolocar o tienen que reinventarse, ¿no? Y todos aquellos jóvenes que no encuentran van a tener que seguir transitando por caminos de la cualificación para poder encontrar. Pero eso no es el aprendizaje, eso no es la educación social de la que estamos hablando. Yo de la educación social que yo estoy hablando en una educación social basada para la ciudadanía, para la convivencia, para hacer realidad la sociedad del bienestar que estamos construyendo, que sin educación para la convivencia, yo creo que es falsa, ¿no? Es mentira, ¿no? Si en las familias las personas no se respetan, no se aceptan, no se quieren, no se apoyan, si en los vecindarios las personas no nos apoyamos, si no hay participación social, pues ¿qué sociedad estamos construyendo, no? Y curiosamente, todo esto que tú estás relatando, a lo largo del periodo más duro de la pandemia, fue de lo que tuvo más rebombo. Es decir, permanentemente nos recordaban que éramos justamente toda esa sociedad que no somos, porque no forma parte, o sea, somos, pero el aprendizaje desde la educación social, de la parte participativa, comunitaria, de búsqueda de bienestar, del compartir, de la intergeneracionalidad, es decir, ¿hasta qué punto hemos tenido un discurso en dos direcciones? Yo no sé si, bueno, Elena o Carlos quieren hablar un poco de ese tema, ¿no? Porque la brecha que se abre entre generaciones, quizá por la pandemia más acusada, porque de repente se han generado como los buenos y los malos, ¿cómo podemos reconducirla? ¿Qué papel juega, a vuestro entender, los espacios intergeneracionales? Yo quería decir una cosa antes de que los otros tertulianos y los compañeros puedan hablar. Yo creo que, por ejemplo, las respuestas que ha habido en el territorio, en lo que es en el Estado, de solidaridad durante la pandemia, yo que he estado con la antena y los micrófonos y las voces de colegas de toda España, de muchísimas provincias, de muchísimos sí que he observado que en los territorios, en los lugares donde sí que había habido una inversión en apoyo comunitario, en trabajo comunitario, donde realmente sí que había un caldo de cultivo, afloraron esas islas de solidaridad con mucha más naturalidad, con mucha más solidaridad, con mucha más rapidez e incluso se tardó mucho más en que se desmembraran, incluso se pueden reactivar en cualquier momento. Y ha habido territorios donde no existen esas políticas, no ha habido esas... Y se ha notado porque las iniciativas han sido mucho más pequeñas, no han cuajado, han durado mucho menos, han sido más la iniciativa voluntaria de personas muy aisladas, pero digamos que esas islas de solidaridad han tenido mucho menos repercusión, efecto y plazo de vida, ¿no? Y yo creo que de esto tampoco se quiere hablar porque no interesa hablar de esto, ¿no? Y hay territorios donde ha sido muy cruel y donde no se ha ayudado nadie, de verdad, o sea... No voy a nombrar porque sería una generalización que tampoco conozco, y sin embargo en otros lugares había muchas iniciativas. ¿Y esto es casual? Yo creo que no. Los valores y las experiencias de solidaridad también en estos momentos nos han protegido más a nivel informal o menos. Y ya me callo. No sé, Carlos, Elena, ¿qué os parece toda esta reflexión tan absolutamente diáfana? Porque Lourdes podrá ser muchas cosas, pero es cristalina. Es una reflexión muy interesante, pero yo me centro en algo que has dicho que creo que tiene mucho valor y que la gente no ve. En general, la sociedad filtrada por los medios de comunicación, y ahora vamos a poner también por toda la avalancha informativa en redes sociales, en bulos, en eslóganes y demás, no es capaz de ver algo tan simple como lo que tú has señalado. Es decir, la pandemia nos ha permitido ver, y es verdad que las situaciones dramáticas ponen al ser humano en una situación en la que es capaz de mostrar lo más grande del ser humano y a la vez lo más condenable, ¿no?
Entonces, los ejemplos de cantidad de portales en los barrios, de cartelitos, de ofreciéndose ayuda a la gente que pudiera ser mayor o necesitara, lo hemos vivido en los balcones, hemos montado espectáculos. Yo aquí en mi barrio, en Madrid, ha sido apoteósico, porque teníamos conciertos de música, teníamos obras de teatro de los balcones, es decir, generó un calor con gente que llevábamos viviendo y viéndonos la cara y prácticamente sin saludarnos. Eso lo hemos vivido todo el mundo. Pero es cierto que por debajo de todo eso hay una intención perversa, y aquí señalo específicamente a determinados partidos políticos, de cargarse y de destruir el tejido asociativo y vecinal y autogestionado y corresponsable en las ciudades. En Madrid lo estamos viviendo clarísimamente desde que llegó el último gobierno municipal al poder. Hemos sufrido una persecución y van a acabar con todos los espacios. Había muchos espacios por todo Madrid. Aquí, por ejemplo, han tenido que tragarse, el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que tragarse la patata de que precisamente la Unión Europea diera un premio a la red solidaria de Vallecas, que ha mantenido despensas solidarias en donde se ha dado de comer a cantidad de gente necesitada. Pero sobre todo, ahí se ve en estos espacios la intergeneracionalidad, ahí no hay distinción. Ahí han trabajado personas mayores, niños, jóvenes, porque los intereses son los que agrupan a las personas, no las edades. Entonces, al final, algo bonito y bueno que se ha desarrollado en las grandes urbes, como son esta humanización de los barrios, llegar donde no llegan las administraciones públicas. Ojo, tampoco quieren sustituirlas. La mayor parte de colectivos que están detrás de estas iniciativas no quieren sustituir. Es más, reivindican servicios públicos dotados por parte de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Pero, sin embargo, nos hemos tenido que oír por parte de estas administraciones públicas que estábamos haciendo cosas desde los espacios vecinales que no eran necesarias, que ellos llegaban a todo. Y mientras tanto han cerrado estos espacios, prometiendo con mentiras que se va a dedicar a un interés general, etc. Es decir, se está sufriendo la persecución allí donde tú decías, Lourdes, que se produce la transformación de las sociedades. Porque el interés es tener ciudadanía aborregada, tener ciudadanía consumista de servicios que se diseñan sin contar con la ciudadanía y que se ofrecen gratis o a pago a la ciudadanía. Y sobre todo cuando ya tienes una red de empresas privadas que son las que ofrecen esos servicios porque estás externalizando absolutamente todo, pues entonces conviertes a la ciudadanía y su participación, tanto cultural como recreativa, como de todo, la conviertes en clientes, que es lo que les interesa a la gente. Entonces yo creo que la transformación y la educación social se está llevando a cabo estupendamente en este tipo de espacios, en donde la gente se autoorganiza, la gente se corresponsabiliza y la gente se ayuda, se cuidan unas a otras, porque son espacios de cuidados. Y entonces ahí se dan respuestas precisamente a lo que la gente necesita, que en estas sociedades, y especialmente en ciudades grandes, anónimas, deshumanizadas, precisamente lo que la gente busca es cercanía, es compromiso, es ayuda, es poder que te escuchen, es poder que se me ocurra a mí una actividad con una gente amiga y la pueda desarrollar en algún sitio, sin tener que dar cuentas de nada, más que simplemente hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa discriminación por edad que estamos viendo se está postulando desde distintos ámbitos. Yo creo que no existe la conciencia, porque estaba buscando también un barómetro que hicimos nosotros sobre la percepción del edadismo en la gente mayor en el año 18. Y es curioso que el 27% de la gente mayor se sentía discriminada. Es decir, ni siquiera existía esa conciencia. Os he dicho antes que durante la pandemia han sido un 68% la gente que se ha sentido discriminada, la gente mayor. Antes de la pandemia era un 27 y pico. ¿Qué pasa? ¿No existía esa discriminación? Claro que existe. Lo que pasa es que, a la pregunta que tú comentabas, Flor, de si existe esa conciencia, yo creo que precisamente desde los ámbitos tanto de la política como del mercado como de los medios se están dando demasiadas informaciones que no hacen que la gente tome conciencia. En el mercado yo he señalado unos ejemplos a bote pronto. Hace unos años nos indignamos con una campaña de Antena 3 dentro de sus campañas de concienciación de ponle freno,
en donde salían unos anuncios en donde decían: ya has llegado a ser mayor, ya te has jubilado, es hora de que te lleven. Y entonces salía un nieto o hijo llevando al padre o a la madre en coche. Es decir, pero bueno, ¿qué disparate es ese? Si precisamente el ámbito de edad donde menos accidentes graves hay es por encima de 65 años, donde la gente es más prudente. Lo que pasa es que es cierto que va a un ritmo más lento, etcétera. No acomodemos las circunstancias de tráfico, que te lleven. Es decir, ya tienes que ser así. Otro ejemplo, un banco, y lo digo con todas las letras porque a mí no me importa. El Mobile Bank, en el año 2019, sacó una propaganda que distribuyó en marquesinas, en carteles que ya vimos por las ciudades, que decía: no somos el banco de tú, y aparecía un monigotito así, una caricatura de una abuela al uso, con moño y el pelito blanco. Esa era la propaganda de un banco, Mobile Bank. Discriminación pura y dura. En el tema de la política, en el año 2011 se reformó la ley que impedía a las personas de más de 60 años presidir una mesa electoral. Pero no os lo perdáis, es que ahora el límite son 65. Es decir, por encima de 65 años no te llaman a las mesas electorales a presidirlas. Es curioso, estamos hablando de 65 años. Y eso lo está haciendo nuestra administración pública. El tema de la profundización y la sectorialización. Es decir, departamento, área de mayores, de mujeres, de infancia, de jóvenes. Pero, joder, si nos están metiendo en cajones, nos están impidiendo, junto con el resto de prácticas, el que contactemos unas personas con otras, porque vivimos y compartimos espacios. No, señor, nos tienen que segmentalizar. Y el problema, y sobre todo dentro del ámbito del tercer sector, es que también nos han separado, nos han diluido y nos han especializado. Y nos han hecho incapaces, menos mal que estamos rompiendo, y este webinar es un ejemplo de ello, porque rompemos esa dinámica de aislamiento. ¿Y por qué las organizaciones de mayores no nos tenemos que relacionar con las educadoras? ¿Y por qué no con el Consejo de la Juventud o las organizaciones juveniles o lo que sea? No, tiene que estar todo sectorializado. Es curioso que nosotros en un programa de desarrollo local participativo en el mundo rural, cuando íbamos a entrevistarnos, empezamos en el 2015 con las autonomías, con los responsables, queríamos dirigirnos a los directores generales de desarrollo rural y nos llevaban inevitablemente a bienestar social, porque trataba de las personas mayores. Joder, dices, pero bueno, ¿pero esto qué es? Eso se llama discriminación también. Y en los medios ya no te digo nada. Egoísmo, como señalabas tú antes, consumimos las personas mayores los recursos que deberían tener los jóvenes para su empleo, no somos más que objeto de gasto, y paulatinamente y periódicamente las guinditas esas que meten para cuestionar desde el ámbito de la política y de los medios de comunicación la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Esto es inviable, esto tal, entonces están condicionando a que la gente joven y en general la sociedad tenga una opinión de las personas mayores como consumidoras, lolailos, el tema del viaje del inserso, el tema de tal, es decir, consumidoras de recursos, de bailes, de saraos, que es lo único que quieren, solamente piensan en sí mismas, son egoístas y no les importan sus hijos y sus nietos. Es una enorme mentira y además es despiadada. Bueno, pues eso en cuanto a la conciencia, difícilmente se puede crear conciencia cuando los mensajes cotidianos desde todos los ámbitos son en el otro sentido. Y perdona que me extienda. Nada, no pasa nada. Me preguntaba, creo que era José, un compañero en el chat, el informe del que estabas hablando, que creo que era el de 2018, que si se podía obtener o si era público en alguna en la web de UDP. Está, mira, en nuestra web de mayores UDP, si en el buscador pones barómetros, te sale una página con todos los barómetros de los últimos años. Pues se hizo en el 18. De acuerdo, pues muchas gracias. Vamos recogiendo algunas de las preguntas y creo que ya también os han puesto en el chat que, bueno, si queréis en esta última parte, porque, bueno, son las 7:15, si queréis alguna pregunta, trasladarla a los ponentes, también aprovechar el chat. Bueno, me quedo un poco con todas estas cuestiones que hablamos de intergeneracionalidad, de participación.
Pero hablando también, evidentemente, de políticas, Lourdes, ¿hasta qué punto puede influir la pandemia en futuras políticas que estén dirigidas al bienestar de las personas mayores? Pues, hombre, la pandemia ha hecho emerger una cosa que teníamos una deuda de desarrollo, que era el sistema de cuidados para las personas que necesitan apoyos y cuidados, un sistema que sea plural, que sea diverso, que respete que la mayoría de las personas quieren estar en sus casas aunque necesiten apoyos, que ahora mismo las residencias tienen plazas vacías porque la gente no quiere ir. Quiero decir que esto es obvio, o sea, independientemente de lo imprescindibles que sean para muchas personas y de lo maravillosos que son muchísimos profesionales que están trabajando en ellas, la realidad es que la imagen social de los alojamientos compartidos, que son que deberían ser las residencias, como lugares de vida buenos, y que hay muchos que lo son, pues es muy mala, ¿no? Pero es verdad que es que la mayoría de las personas prefieren vivir en su casa más tiempo y necesitan apoyos para eso, y deberíamos tener un sistema que permita las opciones a las personas y permitan elegir servicios y compatibilizar apoyos o ayudas organizacionales o institucionales, o porque la ley lo permite, ahí sean compatibles, ¿no? Quiero decir que no teníamos desarrollado un sistema de cuidados orientado, cuidados y apoyos de larga duración, no lo teníamos. Teníamos una cartera de servicios para las personas que necesitan este tipo de apoyos para tener una vida buena, participativa e interesante. Pues teníamos una cartera de servicios, tenemos una cartera de servicios que es una cosa cutre, una cosa pequeña, que bueno, que no estuvo mal cuando se empezó a hacer en la Ley de la Dependencia en 2006, yo creo que fue un acierto, pero que claramente luego la crisis lo dejó de dotar económicamente y le dejamos de dar ideas y se quedó una cosa, pues eso, que con el concepto que tenemos ahora de una vida buena en los años que puedas tener, aunque necesites apoyos, pues se nos ha quedado pequeña. Pero es que en paralelo deberíamos estar haciendo políticas de educación y de apoyo para construir la sociedad. Yo creo que es que, de hecho, la pandemia lo único que ha puesto el foco es en esto de los cuidados de larga duración, que era una deuda que teníamos, y sobre todo que tenemos que desarrollarla para poder beneficiarnos de los dineros que nos van a venir, porque al final Europa nos va a salvar. Esta es mi opinión, que después de todo, al final, Europa nos va a volver a salvar. Esto es como, a mí me parece un poco como increíble, que oye, me alegro muchísimo, pero es verdad que tenemos que espabilar para poder acceder a esos fondos. Y esto va a estar muy condicionado a la calidad de los criterios que tengamos para ser capaces de recibir y gestionar esos fondos. Pero no estoy viendo yo mucho interés en una construcción más socioeducativa, que es la otra parte, que no podemos hacer una sociedad de los cuidados o una sociedad donde nos apoyemos, donde nos respetemos, donde hombres y mujeres ayuden en las tareas del apoyo mutuo, en las familias, en todo, que es que eso es educación y eso no está en ningún lugar. ¿Dónde está la coeducación en los apoyos y en los cuidados? Es que yo no la veo. Entonces es como que toda esa parte no está. No ha está. desaparecido. Tenemos, aquí hablas del sistema de cuidados y de las políticas, en lo que es el repensar toda la política de cuidados de larga duración, de que las personas también que quieran permanecer en su casa, es decir, hay una parte de personas mayores que van a necesitar o deberíamos de aportar y de trabajar con las personas mayores también, porque hay que escuchar qué quieren y cómo quieren vivir, ¿no? También hablar sobre otra serie de organizaciones de mayores en ese sentido, que se está trabajando en proyectos de acompañamiento en el cambio, por ejemplo, de modelo de centros sociales, ¿no? Es decir, porque los centros sociales a lo mejor ya no tienen que ser solamente lo de ir a jugar al parchís y al periódico y leer el periódico. Entonces, estamos en el año 2021, ¿seremos capaces? Porque hay que analizarlo todo. No sé si esta idea, Elena, que algo habéis trabajado con ellos, si nos quieres aportar algo, porque a mí me parece que lo que dice Lourdes es absolutamente cierto, ¿no? La verdad es que estáis diciendo tantas cosas de interés, que es verdad que es como... Mira, o sea, yo creo que todo el tema del cambio de modelo de cuidados, la necesidad de educación para la ciudadanía, yo creo que son todas cosas como imprescindibles, ¿no? En el tema del cambio de modelo de cuidados, que también está, por ejemplo,
trabajando mucho en el cambio de modelos de centros residenciales, ¿no? Con el enfoque centrado en la persona y demás, porque efectivamente se está viendo que los centros más tradicionales no dan respuesta a las necesidades y que esos espacios son espacios de vida y que hay que trabajar para que esos sean espacios de vida con sentido y demás. Y es verdad que ahí se está trabajando mucho. Y en el ámbito de los centros sociales de mayores, que también decía Carlos, ¿no? Que sufrieron mucho y que nunca se ha hablado de ellos en ninguna parte, ¿no? Los centros donde más se relacionaba la gente eran espacios más de relación, de ocio, de formación, de cultura, de muchas cosas, ¿no? Esos espacios se cerraron, no se ha habido como mucha disparidad, ¿no? Sobre lo que ha pasado en esos espacios. Algunos se han abierto en algunos municipios, siguiendo algunos protocolos, algunas cosas, otros no, ¿no? Nosotros en ese sentido sí que hemos estado con algunos pues, centros de mayores y, por ejemplo, en el País Vasco estamos con Euskofederpen, Carlos, que seguramente conozcas, ¿no? Claro. Y efectivamente están ahí viendo, primero, o sea, tienen esa doble necesidad, ¿no? Que Flor también hacía ilusión, primero de cómo volver a abrir, qué pasa con esto del COVID, cómo adaptar, cómo hacer esa apertura de los centros segura, el tema de los miedos de las personas que han dejado de ir a todo tipo de centros y demás. Y además utilizar o de alguna manera replantear el modelo, ¿no? Ahora que hay ese momento, bueno, yo creo que desde hace ya bastante tiempo se estaba hablando, ¿no? De estos centros mayores, ¿no? Que yo creo que son muy diversos, ¿eh? Que a lo largo de los diferentes sitios, territorios y demás hay mucha diversidad, pero que en muchos sitios, o sea, yo por ejemplo en el País Vasco se está intentando cambiar, pero se siguen denominando hogares del jubilado, ¿no? Hogares del jubilado, pues estos centros ya desde hace tiempo venían reclamando ver cómo incorporar a las nuevas generaciones, cómo hacerlos más espacios comunitarios, más abiertos, cómo dar respuesta a las situaciones también de personas más frágiles que necesitan esos espacios para relacionarse y como espacios de encuentro y que no se conviertan solo en espacios de consumo, ¿no? Que también hay como esa dualidad, ¿no? Unos espacios más relacionables, otros que los utilizan solo como espacios de consumo, ¿no? Y creo que, bueno, pues también está esa oportunidad y nosotros, por ejemplo, con Euskofederpen estamos dándole vueltas a cómo trabajar estas dos cosas, ¿no? Cómo la adaptación, la reapertura, la crisis del COVID y demás, las tecnologías, cómo incorporarlas más en este tipo de centros y además cómo de alguna manera darle también una vuelta al modelo, a las juntas que a veces pues en muchos centros hay problemas de renovación de juntas y demás, cómo repensarlo, ¿no? Y yo creo que ahí hay una oportunidad. Pero una de las cosas que comentabais y que yo creo que los dos teníais en común es este trabajo necesario en torno a la ciudadanía, al fomento de la participación ciudadana en personas de todas las edades, algo que comentaba Carlos, ¿no? Lo que nos une es el propósito común. Yo, por ejemplo, que trabajo en el proyecto de Ciudades Amigables, creo que ese es un proyecto que da esa oportunidad, ¿no? De trabajo comunitario, de ciudadanía activa, del propósito de común. Queremos una ciudad mejor para todos, para las personas mayores, pero también para todos, ¿no? Y una de las cosas que decía Lourdes, ¿no? Cómo en aquellos lugares donde las redes comunitarias ya estaban tejidas y estaban más construidas, han dado mejor respuesta, ¿no? a esta situación de crisis, pero en cualquier otra situación, ¿no? Y cómo eso es muy importante seguir trabajándolo desde la propia ciudadanía, pero también desde la administración pública, o sea, que se financie y que se promueva ese tipo de movilizaciones y de movimientos, más allá, pues, por supuesto, dejando libertad al mundo del asociacionismo y demás, no sé, yo creo que es un tema complejo, pero que también hay que como decíais, visibilizarlo y ponerlo también sobre la mesa, porque es muy importante, porque es que en las situaciones de crisis lo que nos salva muchas veces es eso, son esas redes de apoyo mutuo, vecinales, es eso lo que, porque el Estado, la administración, ni siquiera los servicios
privados, llegan a todos, ¿no? Entonces necesitamos de ese tejido social, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante también. Que también me enrollo, perdonad. No, yo quería comentar que o sea, todo ese cuerpo de conocimiento que desde la animación sociocultural, antes de que existiera la educación social, ya teníamos sobre construcción de espacios de participación. ¿Dónde está esos semilleros de lugares donde pueden haber asociaciones de diferentes edades, de diferentes perfiles, donde se hacían actividades conjuntas? ¿Dónde está todo ese desarrollo de los centros de mayores en el concepto de la autogestión, que eran los procesos que hacíamos de empoderamiento de los propios centros para que dejaran de ser lugares donde los socios se apuntan en plan hiperburocratizado, donde están las funcionarias de turno apuntándote a qué actividad quieres, haciendo los sorteos de no te toca repetir la actividad porque ya has participado el año pasado y además yo, como soy la directora, decido que este año no hay tai chi porque hay que cambiar y ya habéis hecho mucho tai chi los últimos años y yo decido que ya este año hacemos canchú porque es lo que se lleva y lo que a mí me mola. Y esto es así y esto ha funcionado y yo conozco, desgraciadamente, en donde vivo, terroríficas experiencias que a fecha de hoy siguen siendo con la misma visión de yo profesional, funcionario, te diseño a ti un plan de actividades para que te apuntes. O sea, este ocio consumista infantil que sabemos que no genera desarrollo de oportunidades, de empoderamiento, de capacitación, sino que es el consumismo, que lo hacemos con jóvenes, lo hacemos con mayores. Y esto, que teníamos experiencias maravillosas hace ya 15 años de los procesos de autogestión de las juntas directivas, de las juntas de participación de los centros, ir a modelos comunitarios, como se hizo en Asturias, como se hizo en muchos lugares, donde se favoreció el asociacionismo para que realmente los centros estuvieran liderados y gestionados por los propios vecinos, en este caso mayores. Y lo que nos ha costado, siempre que decíamos que había que abrirlos a otros grupos de edad, lo que costaba todo eso, porque se vivían como guetos. Entonces, todo lo que se trabajó en muchos lugares para hacer centros cívicos y comunitarios, intentando que se promoviera, que los técnicos fuéramos esa herramienta de apoyo de los grupos humanos más heterogéneos y que pudieran tomar el mayor control posible y, por lo tanto, hacerlo participativo y, por lo tanto, hacer ese ocio que realmente desarrolla capacidades y ciudadanía y experiencia. ¿Dónde está todo ese cuerpo de conocimiento que hemos tenido y que hemos desarrollado en España? Es que me duele porque es que los que tenemos canas lo hemos hecho. O sea, yo he estado años enteros en centros comunitarios haciendo esto. Eso, en donde yo lo hice, no queda nada. Porque se volvió otra vez al funcionariado puro y duro. Y nadie lo reclama, además. O sea, es que no veo que nadie reivindique eso. Porque, tampoco las asociaciones de personas mayores. No sé si lo compartes, Lourdes, y el resto de las personas que están escuchándonos, pero yo creo que se entendió que los estándares de calidad se perdían desde la autogestión. No sé si lo habéis visto así, pero ese discurso que tú haces desde la administración, en espacios... bueno, y hablo concretamente de Asturias porque es donde yo he vivido, ¿no? Donde los centros sociales de personas mayores autogestionados tomaban las decisiones de sus propias riendas, en muchos sitios se tomó la determinación de que eso no tenía toda la calidad suficiente y que eso debería de funcionalizarse, de darle una estructura mucho más importante y rimbombante, y que eso al final ha deteriorado, ha minimizado ese proceso de educación comunitaria, de participación, de búsqueda de espacios donde cada uno de los colectivos, de incluir equipos interdisciplinares, donde diferentes profesionales podamos colaborar y contribuir junto a las personas mayores en esos procesos, ¿no?, de bienestar. Eso se ha ido dilapidando poco a poco. Y yo creo que eso genera lo que comentaba Elena, ¿no? Es decir, hay una ciudadanía adulta mayor que no se siente identificado con esos chiringuitos que son los hogares del jubilado de los años 90, ¿sabes? Que tenemos ahora una población mayor que dice, ¿cómo? ¿Que me voy a meter yo en ese hogar del jubilado para que esta directora de 3 al cuarto me diga a mí si tengo que hacer tai chi o tanchu? Entonces, claro, no son espacios sexys, con lo cual las personas mayores que tengan mínimamente 4 habilidades, que son el 99%, se buscan la vida y el grupo de amigos se monta el viaje.
Lo que no va a esperar es que alguien se lo monte. O sea, directamente se lo montan ellos y se montan las actividades y se organizan y hasta se alquilan un local. Y yo he conocido asociaciones de personas mayores que se han montado en cafeterías, que quedaban en cafeterías, los grupos, hacían sus diseños por comisiones, tomando el café y planificaban el mes, hacían un esto, se lo mandaban por correo electrónico y no tenían ni infraestructura, ni edificio, ni subvención. Y esto ha funcionado, y yo los he conocido y los hemos promocionado. Y de todo eso, ¿dónde está? Si además eso existía. O sea, hemos hecho este trabajo. Yo creo que existe una crisis profunda en este sentido y se ha retrocedido mucho en todas las iniciativas de las que habláis de emancipación ciudadana y de autogestión. La palabra autogestión, yo lo tengo comprobado, es un término que da pánico a la administración pública. Da pánico. Y ya si te planteas actividades autogestionadas por la ciudadanía en espacios públicos, entonces ya no te digo nada, porque entonces ya parece ser que tiene que estar todo bajo ese paraguas que estáis señalando a alguna persona por el chat, el paraguas administrativo. Es decir, es frenar, contener, orientar, poner diques y canales a la participación ciudadana en base a lo que tú expresabas también, Lourdes, de yo decido qué actividad va a haber y yo te inscribo. Todo esto rodeado de una burocracia infumable, porque la burocracia es tremenda, y al final, pues resulta que como dice una buena amiga mía, que nos tienen entretenidos. Nos tienen entretenidos y entretenidas, pero no nos dejan hacer aquello que queremos, porque eso implica cambios. Yo por eso, y me alegro de que lo hayas sacado, Elena, el tema de la red de ciudades y comunidades amigables, porque yo creo que es un programa claramente transformador, porque cambia la perspectiva. Hace poquito, en unas jornadas que tuve el placer de moderar en Extremadura también, sobre los espacios senior y el desarrollo local participativo, pues hablaba un profesor de una universidad, la Universidad de Zaragoza, hablaba en cuanto al mundo rural como mundo de oportunidades, hablaba y decía, no me voy a entretener mucho esto porque es una cuestión de cambiar la mirada. Entonces yo creo que al final todo tiene el planteamiento de cambiar la mirada y eso solamente se consigue educándonos en estas historias y cambiando actitudes y diciendo frente a un espejo, como yo el otro día se lo comentaba a las compañeras del consejo, ¿no? En aquella charleta informal, ¿no? Yo siempre suelo decir que, y lo digo como hombre y además lo digo con mucha satisfacción, que en el ámbito de muchos colectivos, de personas mayores, de espacios vecinales, de cantidad de historias, fijémonos en procesos exitosos. Ya no hemos entrado en el tema del lenguaje, pero fijémonos en cómo lo habéis hecho las mujeres para introducir la perspectiva de género como una transversal, para decir, estamos aquí, somos personas y las personas tienen géneros, pero somos personas. Y yo creo que eso es clarísimo, que tenemos que anotarnos, que no tenemos que inventar nada, que tenemos que aplicar aquellos procesos sociales que han sido exitosos. Y sigámoslos, acomodémoslo a la realidad y dejémonos enseñar también por las prácticas que tú también señalabas, Lourdes, que es verdad que se han producido prácticas en este país impresionantes y además emancipadoras, gratificantes, transformadoras y en algunas ocasiones hasta revolucionarias. Y se han planteado y han pasado como de largo y no sé, a mí me da la sensación, hay veces que lo comento con amigos y amigas, yo digo, no sé, o es la sensación de que tenemos una serie de indicadores que nos muestran que estamos en una involución de todos esos movimientos emancipadores que supusieron tanto aprendizaje colectivo, de inteligencia colectiva, en donde tú te dejabas interpelar por personas que te aportaban otra mirada y la hacías tuya también e incorporabas cuestiones a tu mirada. Ese aprendizaje se ha perdido en muchos espacios. Yo por eso digo que el programa de ciudades amigables, ciudades y comunidades amigables, es una de las cosas más chulas que se está haciendo en nuestro país. Hace poquito también Javier, en esa misma jornada, Javier del Monte, arquitecto y demás,
nos daba una charlita fantástica y en uno de los procesos de diagnóstico participativo que él había hecho en un ayuntamiento decía, fijaros, y nos plantó una gráfica en donde decía que el 85% de las propuestas que en los diagnósticos participativos hacía la gente mayor en las 8 áreas del ámbito del proyecto, el 85% eran aplicables y mejoraban el municipio para todos los habitantes, no solamente para las personas mayores. Solamente el 15% de sus propuestas eran mejoras exclusivas para las personas mayores, el 85% eran para toda la ciudadanía. Y ese es un proceso de, pues eso, de emancipación, de interlocución, de aprendizaje, de colaboración ciudadana administrativa, administraciones públicas. Entonces, joder, hay suficientes cosas como para que nos dejemos interpelar e introduzcamos metodologías, buenas prácticas, conversemos mucho entre organizaciones, entre movimientos, entre profesionales, atrevámonos a soñar, a diseñar espacios distintos, a innovar, a experimentar. Bueno, equivocarse está bien, porque equivocándose uno se aprende también, ¿no? Me quedo, ahora hemos estado un poco escuchando con cierta nostalgia cosas que creíamos que en el pasado estaban rescatando una sociedad más participativa y más activa y ahora no. Ahora me quedo con esta última parte de Carlos y ahora que estamos finalizando, porque ya desgraciadamente nos ha pasado esta hora y media casi en un suspiro y me han quedado en el tintero hablar de género, de redes sociales, de lenguaje, de un montón de cosas. Yo sí que os pediría que sintetizarais a lo mejor en una frase o algo de lo que hemos hablado, o sea, de qué necesidad, pero mirando un poco hacia la parte objetiva y la parte de mirada de futuro, de hacia dónde debemos de caminar. Mañana es 29 de abril, es el Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones. Bueno, no olvidemos que al final todos estamos formando parte de esta sociedad. ¿Hacia dónde debemos caminar? Elena, Lourdes, Carlos, desde vuestro ángulo, desde vuestro espacio, desde vuestro rincón, ¿con qué nos quedamos? Yo hablo y así ya me callo. Yo creo que como profesionales, algunos hemos vivido la profesionalización de varios sectores y esa profesionalización ha llevado yo creo que a una visión negativa a la larga de ese concepto de la profesionalización. En concreto, por ejemplo, la profesionalización de los cuidados ha llevado a atender o a dar apoyos a las personas en situación de dependencia desde una situación de control, desde un profesionalismo entendido en tú no decides, decido yo. Y de alguna forma uno de los casos que queremos cambiar es esa visión del modelo de cuidados basada o centrada en el profesional y en la patología y en el control para devolverle el poder a la persona en su vida, aunque necesite apoyos. De alguna forma en lo comunitario yo pienso lo mismo. Creo que se desarrollaron procesos de participación de una forma más natural, con coherencia metodológica, pero el intento de la profesionalización o el logro de la profesionalización ha llevado un poco a pensar, como comentabas, Flor, esto que no se llegaba a los estándares y entonces la administración vuelve a controlar, porque no vaya a ser que los ciudadanos decidan cosas, ¿no? Porque, como decía Carlos, puede llegar a ser revolucionario, ¿no? Entonces, me da miedo que los profesionales, que los educadores y las educadoras sociales, al final, seamos herramientas del poder para, bajo el paraguas de la profesionalización, estar construyendo una sociedad que no es la que queremos, en unos perfiles profesionales y con un tipo de desempeño que no es el que queremos. Entonces, que tenemos que estar un poco en esa dicotomía y en esa inteligencia de ocupar los cargos o los puestos o las plazas que podamos, con la inteligencia de no dejar que las administraciones y que las burocracias nos lleven a hacer una sociedad que no queremos, ¿no? Y que el último mensaje, cuando los políticos hacen cosas y luego no las cumplen, que los ciudadanos les castiguemos. Que en una comunidad autónoma donde yo vivo hubo un proceso de amigabilidad en entornos rurales durante 2 años y por decisiones políticas no se llevó a cabo ninguna de las medidas que se diseñaron en las 4 comarcas, porque no interesaba. Y esto es una realidad y no pasa nada. Yo creo que debería pasar.
Creo, bueno, gracias Lourdes. Creo que la memoria y el recuerdo, y exactamente no, hay un exceso de Alzheimer social, que no hablo de Alzheimer neurológico, hablo de Alzheimer social. Elena, ¿te animas a poner una frase final o un pensamiento a todo lo que hemos hablado? Vale, yo acorde con lo que dicen los compañeros, para mí el tema de la participación, el empoderamiento, la ciudadanía activa es una de las claves. Yo creo que además las nuevas generaciones de mayores, o sea, reclaman un espacio social de ese tipo, ¿no? O sea que, y reclaman además, pues eso, ser identificadas más allá de por una etiqueta, una edad, mantener una identidad propia, ¿no? Más allá de tengo los 65 años, ahora estoy jubilado o jubilada. A mí, quizás más que la edad, una de las etiquetas que menos me gustan es cuando una compañera o compañero se jubila y de repente es, ahora soy una persona jubilada, ¿no? De repente te despoja como de todo, ¿no? ¿Y qué es un jubilado y un jubilada, ¿no? Y aquí nos viene el tema de los medios, ¿no? Y nos salen estas imágenes repetitivas una y otra vez, ¿no? De jubilados mirando una obra. Están hablando, yo es que eso también me saca de quicio y perdonad que me ha venido ahora a la cabeza, ¿no? Pero el tema de los medios, lo importante que es, ¿no? Cuando están hablando una noticia que a lo mejor está hablando de, yo qué sé, de las pensiones, la esperanza de vida, de las personas mayores en general y te ponen una foto ilustrando a las personas mayores con unas espaldas de unos señores con una boina mirando una obra, o la típica foto de personas mayores sentadas en un banco y dices, ¿de verdad esto es cómo se refleja el envejecimiento? No hay otras imágenes que reflejen esto, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones de mayores están rompiendo con todos los estereotipos y son las que reclaman ese cambio y son las que nos van a ir, como decía Carlos, igual que las mujeres en el ámbito del feminismo, del género, han ido, ¿no? Y hemos ido visibilizando ese cambio y poniendo frente a las caras esas actitudes o poniendo enfrente de cada uno esas actitudes que podían ser machistas. Ahora yo creo que ese movimiento, ¿no? En torno al edadismo viene también de ahí. Por supuesto se puede hacer en diferentes ámbitos, ¿no? Pero yo creo que los protagonistas y las protagonistas están ahí, ¿no? Reclamando y diciendo, ¿no? Y visibilizando esas actitudes es como se va a seguir avanzando, ¿no? En alguno de los sentidos, ¿no? Pero yo creo que ese es uno de los importantes. Gracias, Elena. Bueno, yo me gustaría que Carlos, que está aquí como presidente de UDP, la voz, yo creo que la tienen que tener al final. Presidente no, que tenemos presidente. No, perdón, presidente no. No, bueno, primero que ha sido una gozadica el compartir con vosotras, con Elena, con Lourdes, Flor, todas las compañeras y compañeros de los colegios de educadoras y educadores sociales, que yo sigo mucho y leo mucho vuestros escritos, vuestros artículos, vuestras ponencias, porque también lo sabéis, que también sois referentes para la gente que a pie de obra y que estamos ahí pues metidos en la acción o en los movimientos día a día. Nos falta tiempo muchas veces para pensar, para sistematizar, para poner negro sobre blanco muchas reflexiones y nos ayudáis mucho en este sentido, ¿no? Porque ponéis nuestra experiencia en vuestras palabras, en vuestros escritos, ¿no? Y yo os lo agradezco muchísimo porque vuestras instituciones son un referente en cualquier tipo de sarao y de movimiento transformador que queramos hacer, siempre estáis ahí y me alegro mucho, ¿no? Porque significa que caminamos. Yo lo único que digo es que vuelvo a la mirada, mirémonos como personas, ¿no? No, sin etiquetas, mirémonos como personas, mirémonos como sujetos de derecho, rompamos esos segmentos y cajones donde nos han metido, seamos interdisciplinares entre las profesionales y los profesionales, creo que eso es importantísimo. No nos colguemos tampoco la etiqueta, yo soy esto, tú eres lo otro, si tú eres trabajadora social, yo soy psicóloga, yo soy, yo qué sé, yo creo que eso no construye, eso genera ese tipo de discursos que burocratizan más, ¿no? Y que seamos capaces así pues de romper barreras. El objetivo
A mí ese que más me gusta, el ODS 17, el de tejer alianzas, ¿no? Porque es la única forma de transformar la realidad, porque la realidad es poliédrica, muy compleja, ¿no? Y no pensemos que una persona desde su choquito, desde su sitio, puede tener toda la visión necesaria para cometer las transformaciones. Podemos hacer microexperiencias, experiencias en pequeños nodos, ¿no? Pero después nos tenemos que juntar en red, si no es imposible cambiarlo. Y sobre todo, y estoy de acuerdo contigo, Lourdes, hay que exigir a los políticos, les está saliendo todo gratis. Y bueno, ni qué voy a hablar yo que estoy en Madrid, pero me quiero callar. Pero vamos, que el problema es que hay veces que no sé, así como hay veces que te congratulas con el género humano en general y con tus conciudadanas, hay otras veces que te tiras de los pelos porque dices, pero ¿cómo puede ser que determinadas actitudes y determinadas políticas sean premiadas masivamente, ¿no? De esta manera, ¿no? No lo puedes entender. Y contra eso tenemos que luchar, porque al final me fastidia que siempre que estás en ámbitos y tal, bueno, no voy a hablar de política, no, hablemos de política, es que tenemos que hablar de política. No voy a hablar de partidos, vale, pero hablar de política, la política es la cosa común, es nuestra casa común y los problemas se solucionan de forma política. Y estamos haciendo política ahora mismo y en nuestro barrio y en nuestra asociación y en nuestro vecindario. Eso es hacer política. Entonces yo paso de la gente que dice, no, yo de política no me meto. Digo, uy, qué problema, tenemos un problema. Bueno, muchas gracias a todas, de verdad. Sí, bueno, yo creo que sí, que para finalizar yo me voy a quedar con todo lo bueno. Es decir, hemos reivindicado que los centros sociales de personas mayores estén abiertos, que se abran, que vuelva a entrar el aire por las ventanas, que volvamos a encontrarnos en los parques y en los lugares donde nos hemos encontrado siempre, de otra manera quizá, pero que sigamos haciéndolo y que recuperemos sobre todo ese sistema de cuidados de las personas que ya lo necesitan y que lo hagamos con otra mirada. Yo creo que en esta parte final y para cerrar, y bueno, antes de nada agradeceros a Elena, a Lourdes y a Carlos todo lo que habéis aportado, vuestro conocimiento y vuestra experiencia. Y bueno, yo no puedo dejar de insistir en que nuestro compromiso profesional y nuestro compromiso ciudadano desde la educación social va a continuar, porque consideramos que es fundamental sensibilizar y concienciar a toda la sociedad desde la perspectiva de la educación, ¿no? Encuentros como este que hemos tenido hoy en este webinar y al que además yo me congratulo y sé que todas las compañeras y compañeros de que están abiertos a toda la ciudadanía, a muchos profesionales de todos los ámbitos, de todas las experiencias profesionales, de administraciones, de todas las disciplinas, de personas mayores y de toda la ciudadanía que está interesada en ello. Yo creo que en las próximas ediciones y encuentros que hagamos tenemos que seguir hablando de edadismo y espero que podamos también contar con vosotras en ellos. Así que muchas gracias a todos los que nos habéis seguido, que habéis sido muy pacientes, habéis escuchado, y espero que con ánimo y sobre todo con visión de futuro y de apertura, y que nos encontraremos muy pronto. Así que desde el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales y desde esta Comisión de Envejecimiento Activo y Aprendizaje a lo largo de la vida, os damos las buenas tardes y las gracias a todos por vuestra atención. Lourdes, ¿querías decirnos algo? ¿Puedo pedir, si no les importa a las personas participantes, ponerse la cámara para que nos podamos ver y nos hagamos una foto reconociéndonos como ciudadanos y ciudadanas activas? Qué buena idea, y con imagen, por favor. Es que da mucho gusto veros para poder, por lo menos, despedirnos y hacernos una foto. Qué buena idea ese mosaico. Gracias, Lourdes, por la idea. Tomemos esa foto para que podamos disfrutar de ella y bueno, saber que hemos estado mucha gente escuchando y compartiendo toda esta tarde. Bueno, pues un abrazo fuerte, gracias y nos vemos donde queráis, en las redes, en los chats, en las webinars, en todos esos sitios donde todavía podemos seguir disfrutando y trabajando por la educación social. Gracias.